palomas mensajeras, ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. ¿Cómo ven esta declaración del presidente en el 2019-2020? Pepe Ureña. Bueno, es parte de las promesas incumplidas que hemos visto en el sexenio. Evidentemente, forma parte de las 1000 cosas que se ha actuado exactamente al revés. Es increíble porque justamente este martes el presidente ha dado el pleno respaldo a quienes van y llevan ataúdes a la Suprema Corte, critican y amenazan, inclusive con símbolos de armas, a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y también después de todo lo que ha hecho para no respetar los laudos judiciales. Recordemos la burla de todo lo que ha hecho, porque atrás de una decisión judicial viene un decreto para evitar que se cumpla el mandato de la Suprema Corte, la observación de la Constitución. Estamos hablando ahorita de un poder, y él dijo que no habría un poder de poderes sobre otro. Bueno, tal vez el poder ejecutivo no sea el poder sobre el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué? Porque en el mandato unipersonal, en la ejecución unipersonal de la administración pública, ya no operan como tales, como integridad el poder ejecutivo, como tampoco opera con independencia el poder legislativo. Y en el caso de la Corte, del Poder Judicial, se le pretende someter con críticas, con persecuciones y ahora con la desaparición de la Corte actual mediante la elección de nuevos ministros vía el voto popular. Una aberración, quizá los expertos jurídicos pueden llamarle de otra manera, una aberración en contra del mandato de la Constitución como está actualmente. Licenciado Sepúlveda, ¿cuál es su parecer sobre esto que dijo el Ejecutivo justamente en el 2020, 2019, 2020? Pues vaya, el ejercicio del poder por parte de Andrés Manuel López Obrador, pues es la contradicción permanente. Es absolutamente contradictorio. En este caso, digo, pues ahorita estamos haciendo mención de esta muy desafortunada expresión de el golpe de estado técnico, lo cual, bueno, en primer lugar es una barbaridad porque pues es en sí mismo una contradicción. El término no tiene un concepto determinado por ningún ámbito definitivamente, pero sobre todo lo más grave es que viene a ser una parte de esta andanada que tiene contra todas las instituciones la 4T. O sea, vaya, se ha ido acabando poco a poquito. La Comisión de Derechos Humanos, bueno, pues la tiene convertida en un trapeador, caray. Digo, toda la última gracia que se aventaron de exonerar al gobierno por el uso de Pegasus contra todos los elementos y imputaciones a nivel nacional e internacional, y por ahí se va. Y bueno, otra cosa que es verdaderamente monstruosa, por llamarle de manera comedida, es este ataque al INAI. O sea, hay una institución que tiene su base en la propia Constitución, que protege uno de los derechos fundamentales en la democracia. Si la democracia es que los ciudadanos participemos, opinemos
de todos los asuntos públicos, pues el tener acceso a la información es el combustible de la democracia, definitivamente. Sin embargo, se decide dejar, o sea, a partir de la consigna del presidente de que no sirve para nada la institución, una verdadera barrabasada, se decide no hacer, o sea, dejarla morir. Va a haber se termina el periodo de estos consejeros, hay que dejarlos sin nombrar. Y luego, bueno, como titular del Poder Legislativo, ordena el presidente, porque es el titular del Poder Legislativo, ya tiene los dos poderes, ordena que no se que haga ninguna propuesta hasta el último momento. Y en el último momento recorre a un método verdaderamente bárbaro, ¿no? O sea, te veto el nombramiento porque hubo componendas. Híjole, Santa Claus hablando de Navidad. O sea, hablar de componendas en este sentido, y bueno, y luego la instrucción de que por ningún motivo hay que subsanar el problema Ahorita tiene otro problema más con el Poder Judicial, porque ya hay una suspensión y ya se está ordenando, además, de que se convoque a un periodo extraordinario para hacer los nombramientos. Va a ser otro choque de trenes ahí, ¿no? Gerardo, pero me llama mucho la atención que se haya hablado de golpe de Estado. La pregunta es, ¿quién en un país puede dar un golpe de Estado? Bueno, lo puede dar el ejército, las policías organizadas. Ahí me decía algún exgobernador que quien podía dar un golpe de Estado era la policía de la Ciudad de México, el Distrito Federal, por el cúmulo de miembros, hoy la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, técnicamente, ¿no? Pero hay golpes de Estado blandos que les llaman, que es cuando en la división de poderes un poder somete con una serie de maniobras políticas y con el uso del pueblo a los otros poderes, los somete, los doblega y les impide en los hechos que cumplan la función de equilibrio que les marca la Constitución. Técnicamente es el caso que está padeciendo la Corte en este momento. Por un lado, la andanada de ataques constantes contra los ministros de la Corte. Por otro lado, un plantón en la parte externa, cerrando la puerta de acceso al público y a las personas que quieren ir a la Corte, cerrando e insultando a los ministros, amenazándolos con metralletas de plástico, cajas de muerto, quema de efigies, en fin, una verdadera violencia moral que ejercen de presión y en el ánimo de minar las facultades y la independencia de ese poder. Entonces, es como se puede dar, y en los hechos pues, lo que está sucediendo es ese intento, pero más enfocado por poder ejecutivo hacia el judicial, no del judicial hacia otros poderes. Pepe Ureña, ¿por qué todos los presidentes siempre hablan de un golpe de Estado? Me acuerdo de Echeverría, en su momento López Portillo lo medio mencionó en algunas conferencias, Zedillo también lo hizo saber a sus colaboradores, no sé si Salinas en el 94, en fin, Fox, Calderón, tú que tienes más información, ¿por qué los presidentes siempre hablan de este tema? Que además es muy peligroso. Bueno, yo creo que siempre un golpe de Estado está antecedido por conflictos internos. Ahorita mencionaban los compañeros los golpes técnicos, no nada más de las Fuerzas Armadas, que es el golpe de Estado tradicional. Azonadas, golpes de Estado, etcétera. Es el caso, también hay entre poderes, es el caso de Perú. Pedro Castillo intentó un golpe de Estado y el Congreso le reviró y lo destituyó, ahora está en la cárcel. Es un caso específico de un poder sobre otro poder. En México yo no he visto en
mi vida una circunstancia en la que haya la inminencia de un golpe de Estado. Es la paranoia presidencial y una forma de invocar o tratar de sumar apoyos para su causa. Hacerse víctima. Hacerse víctima, claro. En este caso, si alguien es sumamente poderoso, es el presidente, y tiene atrás todo un ejército, la Marina y las policías federales, la Guardia Nacional al frente de todas, en su respaldo, porque lo ha creado, porque los ha llenado de prebendas, porque es el hombre que ha trastocado los poderes fácticos. En consecuencia, no hay ninguna posibilidad, no se ve, no se advierte en el horizonte ninguna posibilidad de golpe. Así le llame el técnico, no existe. Entonces, yo creo que es un asunto absolutamente de paranoia, allá él. Pero quiero hacer una aclaración en torno al INAI o un agregado porque se está dando la información en este momento. El INAI fue advertido el Senado fue advertido judicialmente que debía integrar el Consejo del INAI. Pues bien, acaba de salir un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el Senado, donde ya proponen una terna. Digo los nombres, solo conozco a una persona, Luis Felipe Nava Gomar. Él fue comisionado del Instituto de Acceso a la Información en la Ciudad de México. Otro nombre es una terna, dijimos, Luis Gustavo Parra Noriega, no lo conozco. Y el tercer nombre es Marina Alicia San Martín Rebolloso, tampoco la conozco. Sobre ellos debe decidirse el 8 de junio, fecha de la convocatoria para el periodo extraordinario, debe decidirse quién será el quinto comisionado del INAI. Ellos sustituyen a un hombre rarísimo de pronunciar, pero ahí va. Rosendoevgeny Monterrey Chepov. Él es el que determinó sus funciones y van a sustituir a no a otros porque faltan 3. Entonces, doy ese dato. Y también aventuro otra información. Déjanos ir a una pausa. Órale. De que nos corte y regresamos con esto. Vamos a una pausa.
Bueno, ya regresamos nuevamente a Entre Líneas. Estamos hablando del golpe de Estado técnico de la Suprema Corte de Justicia a la 4T. Pepe, querías concluir la idea. Sí, quería concluir la idea de que ya tenemos una terna para designar un comité. Próximo 8 de junio. Ya el 8 de junio será la sesión extraordinaria. El 6 de junio es el Día de la Libertad de Expresión, ¿no? ¿O sí. Es el 8? No, el 6 es el 7. Es el 7 de junio. Tradicional, pero ya han creado tantas fechas que ya no sabe uno cuál de todas es la válida. Tradicionalmente era esa, pero había un acto oficial, iba la prensa, el Premio Nacional de Periodismo. Luego el 3 de mayo. El presidente, no sé si es el Día del Albañil, el presidente anunciaba con anticipación: fulanito de tal, te felicito porque van a ser Premio Nacional de Periodismo, me tocó verlo. No se pueda decir el nombre porque ya está muerto el periodista, pero una vez salíamos del museo de la CFE y le dijo: Fidel, te felicito, qué trabajo has hecho, creo que mereces el Premio Nacional de Periodismo. Y fue el Premio Nacional de Periodismo y fue el orador en la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo. Pero en este caso yo quiero decir un asunto. El Senado se va a reunir, ya hay un acuerdo con la terna en la Junta de Coordinación Política, vale la pena mencionarlo, fue por unanimidad. Seguramente entre ellos haya un arreglo, una persona designada. Yo pensaría que es en aras de que pase, de que pase en el Senado, de que sería Luis Felipe Nava Gomar, quien ya fue en la Ciudad de México y por supuesto con el aval del PRD. Yo en aquel tiempo, el antecedente de Morena, yo creería que sería él, pero ahí estoy especulando. Como también quiero especular con un dato, así como vetó a 2 comisionados del INAI en fechas pasadas, nadie dudaría que lo vuelva a hacer, porque el problema es la transparencia. ¿Cuánto queremos mantener todo en secreto? Todo bajo la tutela, el manto de la duda y de la opacidad. Licenciado Sepúlveda, usted que fue también ministro, ¿puede la Suprema Corte, bueno, diputado y presidente municipal, ¿puede la Suprema Corte dar un golpe de Estado técnico? No, esa es una barbaridad, definitivamente. O sea, estamos hablando de que esto se puede dar a través de grupos de poder real, sí, en este sentido. O por ejemplo, si él tuviera el ejército. No el ejército, porque está a su lado, pero si tuviera hipotéticamente al otro poder, al legislativo, que no le permitiera utilizar el presupuesto más que el del año pasado, en fin. Claro. ¿Qué otro motivo podría ser, licenciado Sepúlveda? A ver, yo creo que, vaya, al Estado se le puede dañar de varias formas. Tradicionalmente se ha considerado golpe de Estado la irrupción violenta, en donde, a través de las armas o con la amenaza de las armas, entra el ejército sin disparar un solo disparo, pues sin hacer un solo disparo, pero pues todo el mundo tiene la amenaza inminente ahí encima, ¿no? Eso es uno. Hay otra manera, por ejemplo, hay algunos países que nos suenan conocidos en donde se han ido desmantelando las instituciones de poco a poco, pero además de manera estratégica. Todas aquellas en las que se fundamenta la vida democrática. Venezuela. Y entonces, bueno, ahí surgen estas ideas geniales de que vamos a elegir a los jueces a través de elecciones. Sí, nada más que, desde luego, sin el INE, ¿eh? O sea, bueno, con el INE renovado, que en este caso, bueno, esta renovación del INE es como esta supuesta renovación, esta supuesta reforma judicial. Acabamos de pasar una reforma judicial que hizo el personero del presidente, el ministro Saldívar, presidente de la Corte, la acabamos de tener hace muy poco tiempo. Entonces, o no la leyeron o salió muy mala esta cuestión. O sea, esto de la elección de los ministros es fundamentalmente para lastimar a la Corte. Eso no es para mejorarlo, no es ninguna estrategia constructiva ni nada por el estilo. Forma parte de todo. Así sí se puede
pegarle al Estado. Digo, simplemente ahorita el Ejecutivo es titular del Ejecutivo y del Legislativo. A ver, en un país donde se puede aprobar un proyecto de reforma, incluso constitucional, sin que lo lean los diputados, digo, sí rebasan todas las anécdotas y antecedentes que teníamos de papeles vergonzosos del Congreso, que también es otro problema que nos confundimos. O sea, nadie propone en este tiempo que lo que había antes era perfecto. O sea, claro que los gobiernos eran populistas, claro que había sojuzgamiento de la Corte y de los diputados y los senadores al poder ejecutivo, pero el problema es la medida en la que se está dando, ¿no? O sea, nunca llegamos a ningún caso de que esta ley me la aprueban y ni siquiera la leen. Digo, sí se me hace que se les pasó de rosca el asunto, ¿no? Le echaron mucho huevo al pan. Entonces, vaya, sí se podía atacar, pero no es propiamente, de ninguna manera, un golpe de Estado lo que hace la Corte. Y un pequeño dato, se nos olvida qué es lo que hace la Corte. La Corte pronuncia sentencias en procedimientos judiciales. ¿Qué cosa es una sentencia en un procedimiento judicial? El análisis final de lo que las partes promovieron ante él. Entonces, a mí cuando oigo decir que la presidenta de la Corte pone en libertad a los criminales, yo tendría que preguntarme, en primer lugar, ¿hicieron su trabajo los policías? ¿Hizo su trabajo el Ministerio Público? Cumplieron todos ellos y entonces sí le vamos a echar la culpa a la Corte. Pero bueno, si la acusación fue deficiente, y mire que la Fiscalía General de la República trae un récord brutal, creo que batean en un promedio de 2, o sea, terrible, o sea, muy malo. Sin embargo, de manera muy, muy fácil lo simplifican. Si dictas una sentencia absolutoria, es que eres un ladrón, es que estás aliado con los mafiosos y recibes dinero, en calificativos en los que ha sido pródigo nuestro presidente. Los acusa con una facilidad impresionante de cualquier cosa. Gerardo, ¿quién pierde en todo esta guerra, este conflicto? Ya vimos el domingo pasado justamente dos facciones de la sociedad que se enfrascaron. ¿Quién pierde aquí? Todos los ciudadanos que tenemos la necesidad de defendernos contra los abusos de autoridad o contra algunas sentencias que consideramos son injustas, perdemos todos, sobre todo las clases más desprotegidas, fíjate, que son las que pueden hacer uso de esta garantía y protección para buscar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y precisamente la Corte tiene que su papel fundamental es velar por la legalidad y la vigencia plena de la Constitución. Entonces, todos tenemos garantías en este país y vela por ello. Entonces, ¿quién pierde? Perdemos todos, y en especial las gente más desprotegidas. El enojo del presidente fundamentalmente es que atropelladamente inició obras invadiendo propiedad privada, causando daños ecológicos, causando estragos sin planear y sin ver el impacto ambiental. Ciudadanos comprometidos con estas causas interponen un juicio de amparo en defensa del abuso de la autoridad y se conceden los amparos a efecto de que se lleven a cabo los estudios correspondientes de impacto ambiental y el tema revisar el tema de la propiedad de los predios y de la necesidad de expropiación pública. Ese es el juicio, es lo que resuelven generarle garantías a la parte que se queja de que le van a respetar los derechos que le reserva la Constitución. Y no que porque yo soy la autoridad voy a avasallo, me meto, invado, en aras del bien general. El problema fundamental es que no hay una planeación adecuada de las obras, se hacen al aventón,
se van atropellando derechos de personas, ciudadanos, comunidades, del ambiente y de la propiedad privada, y ellos recurren a la defensa de sus intereses en la vía legal, y los ministros de la Corte, como dice Sepúlveda, analizan todo el contexto y resuelven que la autoridad suspenden provisionalmente los actos de molestia que están causando a efecto de que resuelva lo que por ley debe resolver para hacer esas obras. Es una mentira que la Corte le diga, se impida que realice las obras. No, no, no. La Corte lo que le dice es, a ver, suspendo para que te pongas en orden y cumplas con la ley y garantices que no se viole la propiedad privada, no se violen los derechos humanos, no se violen el daño al medio ambiente y se respeten los derechos de todos. Lo que no quiere el presidente es someterse al arbitrio de la ley. Él quiere ser, porque es el presidente, imponer su voluntad. Es un ejercicio de poder bruto. Entonces, pues, gracias a Dios hay corte, es independiente y eso garantiza que los ciudadanos tengamos el respeto a nuestros derechos, nuestras garantías individuales. José Ureña, tú que eres muy avesado y sobre todo muy agudo en el análisis político. Norma Piña dijo ayer, la ministra le dijo ayer, o en un discurso dijo, no confundir legitimidad con populismo. ¿Qué quiso decir? Con popularidad. Evidentemente es eso, o sea, no se puede designar, es la interpretación porque no lo dijo literalmente, no se puede elegir a un ministro de la Corte por voto popular para darle legitimidad. No puede tener legitimidad quien no tiene capacidad, claro, quien no conoce la Constitución, quien no garantiza la observación de Pero la aquí lo que vale es la lealtad, ¿no? 99% de lealtad, ¿no? Bueno, Sumisión. pero estamos hablando del sexenio de términos políticos, no de términos jurídicos. Y la Corte es absolutamente un asunto constitucional. Es el máximo tribunal que puede decidir cómo se observa la Constitución. A sus manos, a manos de los ministros, llegan los asuntos de violación de la Constitución. ¿Sí? Aquí el problema que está enfrentando el Poder Judicial en su conjunto, desde los juzgados o de los juzgadores, jueces, hasta los magistrados y ministros, es que toda sentencia que no gusta al presidente de la República va al tribunal de la mañana, donde se le critica, se le exhibe, se lanza a las hordas morenistas en contra suya, como se han lanzado en contra de la ministra Norma Piña, como si ella fuera la responsable de todas las decisiones judiciales, como si ella fuera el único exponente de la aplicación de la justicia y algo peor, como si ella realmente violentara la ley. Ella solamente la aplica. Si hay un asunto de procedimiento con el llamado Plan B electoral, es obvio que lo van a vetar. Si viene un plan C en los mismos términos, también es obvio que van a estar en contra de esa decisión. Pero, ¿cuál es el asunto? El asunto es la animadversión presidencial contra las decisiones judiciales, porque no me vengan con que la ley es la ley. ¿A dónde nos va a llevar toda esta confrontación, licenciado Sepúlveda? Mire, Ya por estamos lo pronto, hablando de dos sociedades distintas que están ya prácticamente jugándose a golpes el poder de estar defendiendo a la Suprema Corte, y el otro lado de la moneda es quienes la están denostando. Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos con usted sobre este tema.
las elecciones. Bueno, ya estamos de regreso en el programa Entre Líneas y nos quedamos con el licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad sobre esta situación de conflicto que se está agravando y que ya se está llegando incluso a los golpes, a los aventones, pero esto puede trascender en otras ciudades, en otras entidades del país, y esto puede generar, sí puede generar un movimiento social. Licenciado Sepúlveda. Miren, la violencia se propaga como la gasolina cuando se prende, ¿no? Entonces, vaya, es un dato muy importante de que se enfrentaron ahora sí los radicales de un lado con los radicales del otro lado, y eso no es sano para ningún país de ninguna manera. En lugar de que discutamos, nos empezamos a agarrar a golpes y demás, esto es verdaderamente grave. Segundo, yo creo que la declaración de la ministra Olga Piña viene a ser la respuesta. ¿Olga Piña? Olga Piña. No, mandé. Norma Piña. Ahora, ¿cómo se llama? De Norma Piña viene a ser la respuesta a aquella célebre declaración de el ministro Saldívar cuando dijo que los juzgadores deberían estar atentos a la voz de las urnas. O sea, lo cual hablaba de la popularidad en este sentido. Y acá se maneja diferente. Tú tienes que ganarte tu legitimidad al margen de la popularidad. Tú tienes que pronunciar tus resoluciones aunque a la gente no le gusten. No busques lo popular, porque se puede caer en el peor vicio de un juzgador, aquel juzgador que condena a un inocente para que no digan que es deshonesto, lo cual es verdaderamente grave. Entonces, vaya, sí estamos escalando las cosas, porque además con este método presidencial de siempre doblar la apuesta, siempre ir para adelante, no reconocer y presionar hasta lograr que el otro se calle por cansancio o por miedo o por lo que sea, sí nos pone en riesgo. En primer lugar, ya no está iniciando su sexenio. Segundo, la sociedad ya trae una lista de agravios muy, muy importante. Ya lo estamos viendo. Ya surge la violencia. Confieso mi gusto malsano de cuando vi a la señora esta guatemalteca con su sombrero de charro y las cananas puestas, que era la que mentaba madres y eso, que salió a chaparrita, corre y corre porque se le venían encima, de manera ilegítima siquiera, pero de veras que me dio mucho gusto. Pero más allá de este gusto momentáneo, bueno, pues empieza uno a pensar de que el país no puede caminar en esos términos, máxime que tenemos enfrente una ocasión muy propicia para que las pasiones se desborden. Esta elección del 24 ahora sí puede ser la madre de todas las elecciones y la madre de todas las batallas, ¿eh? Mira, Juan Carlos. Gerardo, estamos caminando sobre el borde del filo de una navaja. Sí. Justamente hoy absolvieron a José Luis Abarca. ¿Quién es José Luis Abarca? Aquel alcalde que estuvo en Taxco cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Que decían que era el jefe de los Guerreros Unidos. Hoy fue absuelto. Pero mira, hay otra declaración de la ministra de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que le dio, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, que le dio a Latinus Diario con un señor Claudio Ochoa. Sí. Dice que justificó los ataques del presidente López Obrador contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de jueces y magistrados, porque hay una historia personal del presidente tras el desafuero que vivió en 2005 cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. O sea, una ministra que cobra en la Corte justifica los ataques que el presidente le hace a los ministros y justifica todos los improperios, las amenazas, los gritos, los insultos, los
obstaculizar el tránsito. He visto agresiones a los vehículos de los ministros de la Corte que los insultan, les pegan en el cofre. Ojalá no llegue a mayores, porque el presidente no va a tener cómo contener a esas huestes enardecidas por los cuentos que les platican de que su trabajo es precisamente defender a todos los mexicanos. Es delicado. Y luego las resoluciones, seguramente, mira, han ido liberando de ese asunto muchas personas. Seguramente el trabajo jurídico no fue del todo muy aseado o muy adecuado, que está permitiendo que los jueces concedan libertades por falta de elementos, seguramente, ¿no? Si fue el juez del juez federal, bueno, pues hay forma de revisar las actuaciones, y para eso es la Corte, precisamente, para revisar y componer acciones que no estén del todo apegadas a derecho. Oye, pero un dato. La ministro Olga Sánchez Cordero fue la ministra encargada, la ministra ponente, justamente de donde le llegó el caso del desafuero de López Obrador cuando fue jefe del Distrito Federal. Fíjate. Y justamente la ministra dijo: no hay elementos suficientes para poderlo llevar a juicio a López Obrador. De ahí, y eso contado por la misma ministra, de ahí justamente nace una relación con López Obrador. Pepe, ¿quién gana y quién pierde en todo esto, y hasta dónde va a llegar este asunto? Porque ya se está calentando mucho el ambiente. Previo al próximo domingo, ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Bueno, evidentemente pierde la justicia, pierde la ley, pierde la Constitución, pierde el país, perdemos todos. Y lo más grave es que el encono nacional es parte de lo que está por definirse en las elecciones del domingo próximo. Porque es increíble que una persona, y lo digo con nombre, Delfina Gómez, de quien no recordamos una propuesta, una frase, un análisis político para hacer del Estado de México un proyecto de gobierno, vaya adelante en las encuestas. Y es increíble que, habiendo un partido sin candidato, sin opción de voto, que además sea el que pueda decidir las elecciones el domingo próximo. No sé si lo habrán reflexionado mis compañeros de la mesa, pero doy el nombre: Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano retiró a los candidatos. Juan Cepeda, su abanderado en ese momento, traía en febrero más de 6% de intención del voto y venía creciendo. Recordemos que hace 6 años alcanzó, si mal no recuerdo, algo así como 13% de la votación, pero en aquel tiempo como candidato del PRD. Ahora lo retiran, no va a la contienda, y MC, sin candidato, sin que vaya a costear ni un voto, es el que se ha añadido a Morena, a la alianza del gobierno. No nada más eso, no es especulación. Recordemos la campaña que trae Movimiento Ciudadano con Salomón Chertorivsky al frente, en contra del PRI, de quien dice: con el PRI ni a la esquina. Qué casualidad que es en este momento, en víspera electoral, a unos días de la votación, que salen con esa campaña, como aliados del gobierno. Esto nos vaticina por dónde juega Movimiento Ciudadano, por dónde va Dante Delgado, por dónde vendrá la alianza de MC, que promete ir con candidato propio en 2024. Va, obvio, naturalmente, con Morena. En este momento es el principal apoyo de Morena. Si esos 6 puntos que traía Juan Cepeda, o un poco más que llevaría a estas alturas, van a Morena, pueden ser la diferencia. Recordemos que en este momento la encuesta de encuestas, al día de hoy, justamente hoy, traen 53% para Delfina
y 48% para Alejandra del Moral. 5 puntos. ¿Revertibles? Sí, revertibles, pero no fácil de consumar en las urnas para la alianza opositora, cuando está en este momento un operativo de estado de elección, donde ha sido encomendada la jefa de gobierno para sacar el proceso y de ahí asegurar su candidatura presidencial. Cuando todos los gobernadores han sido instruidos de enviar huestes y cada uno en municipios y en distritos estar trabajando. Por ejemplo, solo lo digo como prueba porque no voy a entrar a un análisis general del Estado, el caso de Guerrero. Guerrero limita con el Estado de México al sur, donde domina la familia michoacana, donde opera la familia michoacana. ¿Quién está a cargo de los municipios del sur? Ni más ni menos que Félix Salgado Macedonio, su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, y también los operadores del gobierno de Guerrero. Estamos hablando de datos que son públicos, que están a la vista, que los operadores están de día y de noche ante los ojos de la ciudadanía. No es posible revertir, pero solamente quería mencionar, divagué mucho, el dato. Un partido, MC, que no tiene candidato, que no va a cosechar un solo voto, porque dice que no participa para fortalecerse como opción de gobierno, ese partido puede decidir la elección del Estado de México. En la historia política de México, cuando empezaron los partidos, siempre hay instituciones bisagra. Y eso usted lo sabe muy bien, licenciado. Pero Perdón. Sí. Perdón. Sí, los partidos bisagra. Los partidos bisagra. Pues vaya, que es una forma muy buena de, aunque no se haga política, se hace dinero. Entonces funcionan muy bien y resulta que son más valiosas las bisagras que las puertas. O sea, esos votitos por ahí, el papel de Esquiroles que está haciendo Movimiento Ciudadano. Digo, yo siempre me he percatado, yo creo que es obvio que el traje de demócrata, híjole, le queda muy, muy grande a Dante Delgado. Es el hombre más pragmático que puede haber y juega, se alía con el mismo diablo en ese sentido. Sí, digo, sin el menor recato se metieron a esto. Y yo digo que una de los muchos daños que va a dejar esta 4T son, por un lado, la desorientación democrática, de la cultura democrática del país. Porque ellos, por ejemplo, defienden mucho que como son la mayoría, tienen derecho a hacer lo que se les pega la gana. Curiosamente, la democracia es un invento social para proteger los derechos de las minorías, precisamente, porque la preponderancia de las mayorías pues está en la selva. Eso es en estado natural, el más fuerte, el que tiene más armas, el que tiene más, ¿cómo se llama?, hombres. Entonces, se inventa la democracia para eso, para proteger a las minorías, pero ahora se hace apología de la mayoría. Y un pequeño detalle, no se les olvide que la mayoría legislativa que tuvo Morena en el 19 fue absolutamente tramposa. Fue en base a una serie de trastupijes y demás, haber puesto candidatos, muchos de los más connotados, ¿cómo se llama?, morenistas, resultaron que eran de otros partidos, y a la hora de la repartición, pues se repartieron los de Morena más de los otros, que eran de los mismos. Es totalmente artificial. Y el segundo daño social gravísimo es el golpe a la cultura jurídica. La falta de cultura en este país es lo que genera los abusos de las autoridades, no solamente los presidentes municipales, gobernadores y demás, las policías y demás abusan de la manera en que abusan por la ignorancia de la gente. Y resulta que con este tema de no me digan que la ley es la ley y que por encima de la ley está la justicia y el pueblo y demás, la gente se siente ahora confundida en este sentido.
O sea, lo poco que habíamos avanzado en cultura jurídica, en educación jurídica en este país, le están dando al traste con estas monstruosidades definitivamente. Vamos a llegar al ojo por ojo, diente por diente, Gerardo. Estamos empezando. Hoy veía de una gente que lo robaron en Tepeji, persiguió, le dispararon, chocó el carro y gracias a eso la policía los detuvo, estos rufianes. Pero ya estamos llegando ante los actos de impunidad, está llegando ya al tema del ojo por ojo y diente por diente. Ojalá las autoridades reaccionen adecuadamente para evitar esto, pero mucha gente, yo escucho pláticas y están de la desesperación ya dispuestos a lo que venga. Entonces, ojalá se actúe. Hay mucho descuido en carreteras y genera mucha inseguridad y tranquilidad a quienes tenemos que circular y muchos robos impunes. Y, en fin, ojalá que se tomen cartas directas en beneficio de la gente y acciones decididas de seguridad. Pues ya nos vamos. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias a José Ureña Velázquez, columnista político. Como siempre, Pepe, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias también al licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, comentarista político. Gracias, licenciado. No, al contrario, gracias por la oportunidad. Y gracias al licenciado Gerardo Rodríguez, también analista político, como siempre. Gracias por regalarnos unos momentos. Y me despido también mis compañeros Jorge Martínez, que estuvo en Pachuca, Gloria Prior en Tulancingo y Emanuel Silva y Celso García desde la cabina del periódico Ruta. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Y el próximo martes hablaremos seguramente de las elecciones venideras de este domingo, los resultados. ¿Y crees, Pepe, que se vayan a, como dicen, extra innings, a judicializar este proceso? Evidentemente todo indica que irá a extra innings, como le llamas tú. Sobre todo si una posibilidad lejana, Alejandra del Moral, la priista, le gana a Delfina Gómez. Evidentemente que entonces iremos a un proceso, a un juicio como el que se dio en Puebla en 2018. Recordemos que ahí venció la esposa de Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso, le ganó a Miguel Barbosa. Y aquello llevó a tal extremo que el presidente desconoció los resultados. El resto lo sabemos. Y fíjate lo que son las vidas, como lo que es la vida, ¿no? Ninguno de los dos hoy vivos, ninguno gobierna el pueblo. Bueno. Marta Erika Alonso y ya sabemos el resto de la historia. Gracias, buenas noches. Interesante dato. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos fuera. Ahora sí.